Hola, hola, buenas noches. Estamos otra vez en un nuevo programa. Lo hemos pasado para el día viernes por obvias razones, ¿no? Por el partido de ayer, que en realidad nos ha dejado a todos complicados, indignados, molestos con el árbitro, con el VAR y con todo lo que significa la injusticia en el fútbol. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Como decía en esa frase muy antigua. De todas formas, igual, aun cuando es un tema que no nos compete, igual hay que comentarlo, ¿no? Porque ese es el tema del cual todo el mundo estaba hablando y creo que es importante decirlo. Bueno, ya pasada la cólera, la indignación y todas las teorías, además, que se han ido esgrimiendo desde ayer hasta hoy, que incluso videos y cálculos matemáticos, es decir, la pelota entró o no entró, ya eso forma parte del pasado, porque en el fútbol, en efecto, como decían los especialistas, aun cuando se demuestre que fue gol válido, ya no hay nada que hacer. O sea, ya Perú perdió y no se puede volver atrás porque, porque así es, pues, ¿no? En realidad no se puede hacer nada. En fin, cosas del fútbol. Como anuncié esta semana y hoy día mismo, hoy voy a tener una invitada muy especial, en realidad una gran amiga, además, dicho sea de paso, que además conoce mucho sobre el tema de educación porque tiene una amplia trayectoria en el campo educativo y además ha sido parte del Ejecutivo en algún momento de su trayectoria. Con ella vamos a hablar de un tema del cual ya se está conversando, se está hablando, no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Congreso, sobre este proyecto de ley que eliminaría el examen de ingreso a las universidades. Y por supuesto eso va a implicar seguro un cambio radical en la forma de cómo se va a llevar adelante este proceso de selección, si es que va a haber de alguna manera, cómo se va a filtrar, en fin, todos esos detalles que nos va a contar seguro Patricia, que conoce mucho más el tema. Eh, Porque además tenemos bastantes ejemplos en América Latina, sobre todo en Argentina, ¿no? Que es donde se ha desarrollado más este tipo de políticas públicas y donde desde el año 95, si no me equivoco, se aprobó el ingreso irrestricto a las universidades del Estado, que además ya está en la Constitución, es un bien público y es un derecho humano, eh, según lo que se estableció en ese año. Basta decir que allí hay 112 universidades en Argentina, de las cuales 62 son públicas y 50 son privadas. Y el 80% de los alumnos que egresan de universidades estatales y un 20% apenas de universidades públicas, privadas, ¿no? Esto supongo que tiene que ver con la gratuidad de la enseñanza también, ¿no? Porque por supuesto las universidades privadas cobran y las estatales no. Pero no hay examen de ingreso. Y esa es, digamos, la diferencia que existe con nuestro país. Y para hablar de estos temas y de lo que significa ahora la vuelta a la presencialidad y cómo estamos en este tema respecto a otros países después de la pandemia, voy a hablar con Patricia Salas, a quien por supuesto todos ustedes conocen, que fue exministra de Educación, además ella es miembro del Consejo Nacional de Educación. Y ella es una experta en temas educativos, aun cuando ella es socióloga de profesión, como estuvimos comentando hace un momento. Así que voy a invitarla para conversar con ella. Te congelaste, Omar. Hola, ahí está. Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué ¿Ya? tal? Ya creo Bien, que estamos. felizmente. Hola, ¿cómo estás? Sí, me congelé un ratito. Sí, a pesar de que aquí no está haciendo tanto frío. Pati querida, en fin, como sabes, ya te comenté el tema. Vamos a hablar de este proyecto de ley, ¿no? Que además no es nuevo, ¿no? Ya esto viene trabajando desde el año pasado. Disculpe a Arnold José que anda por ahí haciendo bulla. Es un proyecto que viene desde el año pasado. Cuéntame un poco cómo es este asunto, en realidad, cómo va a implementarse esta idea de eliminar el examen de ingreso. Claro, en realidad es una idea que está desde el plan de gobierno, ¿no? De Pedro Castillo y fue también Ujú. anunciado desde el mensaje del 28 de julio en la instalación de gobierno y ahora también este 28 de julio adelantado que tuvimos hace unas semanas, Ujú. ¿no? Claro.
Bueno, yo quiero hablar de ingresos a la universidad en dos planos, digamos. Uno, el plano más Ujú, operativo. En realidad todavía no sabemos qué ha pensado el gobierno de cómo se haría. Lo que ujú, es claro es que no es fácil, lo que anuncia el ministro es que va a ser gradual. Hasta ujú. ahora eso es lo que sabemos de la forma en que técnicamente el gobierno está planteando el tema. Pero en Es esta decir, lógica gradual y de focalizado, Eh, todavía no sabemos exactamente, no se ¿no? Pero sabe. el tema Ujú, es, para mí, que lo primero que hay que hacer es hacer una valoración de la brecha, ¿no? Se dice que esto es ujú, una política que ayudaría a reducir la brecha de acceso a la educación ujú, superior, que es un derecho de todos los chicos y chicas. Bueno, ahí hay un tema importante, no sería el derecho a educación superior en general, sino solo a la universitaria, porque la educación superior comprende ujú, también los institutos y escuelas de formación claro. superior, ¿no? Ujú, Que yo creo que eso debería trabajarse en su conjunto. Pero lo primero es saber cuántos son los chicos y chicas que aspiran a ingresar a la universidad y que por N razones o se han inhibido o no han podido pasar los exámenes de ingreso, ¿no es cierto? ujú, Entonces, yo creo que hay que hacer una valoración y un dimensionamiento de en realidad cuál es esa brecha real, porque no podemos decir que es respecto a todos los adolescentes o los jóvenes y las jóvenes, porque no sabemos si todos quieren entrar a la universidad o no. claro, ¿No claro. es cierto? Entonces, hay que establecer ahí como lo que sería el tamaño real de la expectativa o de la brecha de ingreso a la universidad, porque solo en función Ujú, de eso tú puedes hacer un plan de cómo los vas a incorporar, ¿no? ujú, Y la incorporación tiene que implicar, en mi opinión, un proyecto más grande, porque lo importante no es ingresar a la universidad, sino egresar de ella exitosamente, ujú, ¿no? claro, Entonces, claro. el plan de libre ingreso tiene que contemplar no solamente cuánto va a crecer las instituciones universitarias, Ujú. en cuánto tiempo, profesores, infraestructura, etcétera, Y si están, cuantitativamente. están capacitadas para recibir, digamos, una avalancha de alumnos en cualquier caso, ¿no? Este, hay que proyectar el crecimiento, ¿no? Porque hay Claro. que mirar si no es lo mismo si que van a entrar 50, 500 que 5.000. Entonces, Claro. en función de eso, tengo que hacer el plan de crecimiento de las universidades y es un plan que tiene que ser territorializado, ¿no? Porque Ujú, tenemos que ubicar en el territorio, no es lo mismo la universidad, una universidad en Ucayali, con la población que tiene Ucayali, a una universidad en Lima con la población que tiene Lima, o Trujillo, Arequipa o Cusco, ¿no? Arequipa, Entonces claro. hay que hacer Pero, esa proyección de manera territorial para poder hacer, tiene que ser un plan multianual de crecimiento, ujú, con su respectiva reserva para docencia, para infraestructura, para equipamiento y su necesaria ampliación presupuestal, ¿no? Hay que hacer una cla- proyección claro, de eso te decía, presupuestal o sea, van a necesitar una inyección estadística. de dinero muy grande, ¿no? Las universidades, porque, bueno, si partimos digamos, la idea de que cada examen de ingreso a las universidades estatales son miles de los que se presentan para muy pocas vacantes, ¿verdad? Entonces, si sacas esa media, te das cuenta que sí hay una población muy grande que quiere ingresar a la universidad, pero que tiene que pasar por este proceso de selección. Sí, pero no sabemos exactamente cuánto de esa población, por ejemplo, hace un peregrinaje de estar de universidad en universidad, ¿no? Ujú, De ir en el sur, por ejemplo, de la de Puno a la de ujú, Moquegua, a la de Arequipa. Y ahora las universidades tienen varios procesos de ingreso, entonces no sabemos cuántas veces se presenta la misma persona ujú, a varios concursos. Entonces, sí hay, digamos, una brecha entre los que actualmente sabemos que quieren ingresar y los que logran hacerlo. Pero es de ujú, esperarse también que esa brecha sea mayor, porque debe haber muchas más personas que ni siquiera se atreven a postular a las universidades, sea por razones económicas o sea ujú, por razones de preparación para el examen. Porque el ingreso libre no solamente es te libero del examen, también tiene que ser te habilito, digamos, para que no te cueste lo suficiente para que quedes fuera, ¿no es ujú, cierto? Es ujú, decir, las cuotas de inscripción, por ejemplo, van a ser también un elemento que no sabemos cómo van a ser considerados
en esto. Y eso también tiene que ser previsto en el presupuesto porque las universidades tienen como parte de su presupuesto, en la parte de ingresos propios, lo que se cobra por examen de ingreso, por el derecho al examen de ingreso, y también por lo que es preparación para el examen de ingreso. Entonces, Claro, ahí claro. hay un monto de ingreso que tienen las universidades públicas, las privadas también, ¿no? Pero en este caso hablamos de las públicas, que tendrá que ser cubierto por el Estado porque nos permite, digamos, funcionar en la forma en que funcionamos, ¿no? Entonces, algunas cosas se verán comprometidas cuando no tengamos ese ingreso, ¿no? Pero esa es la Claro. perspectiva corta, ¿no? La Ya. perspectiva larga es que tú tienes que hacer el plan multianual de formación universitaria. Y la perspectiva sistémica es que mires el conjunto del sistema de educación superior de tal manera que puedas mirar lo que es la postsecundaria. ¿Cuál es la trayectoria de los estudiantes en su lógica del derecho a la educación para toda la vida y en este caso para el trabajo? Todo lo que es la postsecundaria. Entonces, todo lo que son institutos tecnológicos, escuelas superiores y universidades. Y cómo garantizar que en cualquiera de las tres modalidades la población tenga la posibilidad de hacer educación superior. Y un elemento adicional ya es una cosa más idiosincrática, ¿no? Mayor prestigio o valoración al título universitario que el técnico, ¿no? Claro, claro, Mucha claro, gente, definitivamente. por prestigio social nomás, ¿no? Sí, Entonces, sí, para sí. eso se está trabajando, aunque todavía muy tímidamente y con muchas trabas, lo que se llama la pasarela. Chicos que puedan estar en institutos tecnológicos que con 2 o 3 años de universidad puedan aspirar al título universitario. O Claro. chicos que puedan pasar del tecnológico a la escuela superior que ya te da bachillerato para obtener luego maestrías o licenciaturas. Entonces, Así es, claro. mirar en conjunto el sistema ayudaría a, uno, disminuir la presión sobre universidades y cumplir el objetivo de garantizar el derecho a educación superior de los adolescentes, ¿no? Claro. Solo para precisar, ¿este proyecto de ley solamente es para universidades estatales o para todas las universidades, incluidas las privadas? Digamos, el gobierno no podría emitir una norma sobre las privadas en este sentido. Ya. No tiene porque si afecta, digamos, el esquema institucional o financiero, no puede hacerlo, ¿no? Salvo que decida subvencionar las universidades privadas, Claro, pero yo claro. creo que ya tiene bastante con las públicas y Sí. sería tener que fortalecer las públicas, ¿no? Ahora, estamos hablando en la lógica solamente técnico-financiera, pero hay otros elementos que tomar en cuenta, como si tenemos suficientes profesionales que cumplan los requisitos para ser docente universitario. Claro, claro. ¿No? Eso Que no también va a tienen, ser un tema. que no tienen que Que, ser por ejemplo, necesariamente docentes de profesión. no. Para ser docente universitario tienes que ser docente de la carrera en la cual vas a trabajar, pero tienes que además tener una maestría y tener por lo menos 3 años de experiencia laboral no docente. ¿No? Entonces, no es Claro, tan fácil. Actualmente no es tan fácil para nosotros captar claro, docentes claro, con estos requisitos y con estos sueldos, claro, porque competimos ahí claro. con el sector privado, ¿no? Para mi carrera, una persona que ya tiene 3 o 5 años de experiencia laboral y maestría, ya está Sí, pues, ubicada laboralmente, ¿no? Entonces, claro, claro. difícilmente se desengancha de eso para entrar a la docencia, pensando en que no tienes que pensar en primer año, sino que tienes que pensar de primero a quinto año. Sí, claro, es verdad. Pati, Progresivamente, pero tienes que sí, empezar de primero a quinto año. claro. Cuando se habla de que esto sería progresivo, estamos hablando de, digamos, que primero alumnos que hayan tenido muy buenas notas en los colegios, en su quinto de secundaria, alumnos con escasos recursos pero con buenas notas. ¿De qué se habla cuando es así progresivo? Todavía no lo sabemos, no hemos visto el proyecto de ley que está en proceso, ha anunciado el ministro, pero digamos, había una idea anterior en el ministerio cuando recién se anunció esto en el mensaje presidencial,
habían trabajado algunas ideas, por ejemplo, de focalizar en el ingreso libre a todos los chicos que estuvieran en el quinto o tercio superior de los colegios, ¿no? Y sopesando esta, digamos, mejor situación académica, eventualmente combinando con situación económica, ¿no? Es una de las posibilidades de focalizar, pero hay que ver qué es lo que se está proponiendo, porque el derecho es para todos y todas. Digamos, cuando uno tiene 20, no tiene por qué su derecho ser más que el que tiene 17, ¿no es cierto? O el que tiene 12. Aprobó y aprobó. Está certificado y está certificado. Cuando además sabemos ahora, que las notas no siempre reflejan las capacidades de los estudiantes, ¿no? Eso es verdad. Ahora, hay otra arista que supongo que también van a tener que contemplar, es qué va a pasar con todas estas academias preuniversitarias, que son un negocio, en realidad, ¿no? Privados, son negocios privados, pero que sirven para que los alumnos supuestamente tengan el nivel suficiente como para enfrentar un examen de ingreso. Al eliminarse el examen de ingreso, ¿estas academias desaparecerán o qué pasará? Yo creo que se reciclarán, ¿no? Encontrarán alguna cosa que hacer. Claro, digamos, pero van a desaparecer de alguna manera, punto, ¿no? digamos, no es un tema del que yo me preocuparía mucho. Si quieres hablarlo a nivel de impacto social, quizás el empleo de los docentes que están por ahí trabajando, ¿no? Algunos de ellos se podrán enganchar pues en las universidades, tal vez, ¿no? Claro. Pero en este lado de la noticia, yo creo que no me preocuparía mucho de eso. Son empresas privadas que seguramente encontrarán una forma de reciclar su actividad. Su vida y su negocio, ¿no? Se va a necesitar, por ejemplo, mucho acompañamiento de los chicos para que se sostengan en la universidad. Entonces me puedo imaginar a estas academias haciendo ciclos y talleres para que te ayuden a probar, no sé, por matemáticas, el curso tal o el curso cual, ¿no? Claro, pero yo lo comentaba, lo traje a colación porque en efecto hay una brecha entre el nivel académico en el cual terminan muchos alumnos de colegios, porque por supuesto no todos los colegios tienen, digamos, un estándar promedio como para que entren a la universidad directamente y puedan enfrentar, la carrera universitaria. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? O sea, porque en efecto hay una brecha importante ahí. Si no va a haber un examen de ingreso, estos alumnos que entren a la universidad van a estar preparados para continuar, digamos, casi en automático. Bueno, los que van a las academias tampoco lo están, ¿no? No, claro, pero por eso existen las academias. Las academias preuniversitarias no te preparan para ser estudiante universitario. Te preparan para responder un examen de selección. Claro, cierto. Y el examen de selección, en la mayoría de las universidades, no tiene estandarizadas mediciones que garanticen que están filtrando aprendizajes o capacidades. La mayoría de casos son colecciones de preguntas más o menos memorísticas, que más bien contravienen lo que está escrito en el currículo escolar acerca de las competencias de egreso del estudiante secundario. Entonces, el examen universitario distorsiona y degrada, es una cosa inferior a lo que la escuela formalmente ofrece. Y obliga a que muchas escuelas le saquen la vuelta al currículo y se dediquen a prepararte para el examen universitario en lugar de cumplir con el currículo escolar. Si nosotros hubiéramos exámenes de ingreso basados en las competencias del currículo escolar, la secundaria sería mejor porque se esforzaría más en adecuarse a eso, y las academias preuniversitarias sí te prepararían para ser estudiante y no solo para llenar un cuestionario, porque además te lo pueden testimoniar mucho de los chicos que pasan por academia. Además de enseñarles las fórmulas y que chanconeen la historia y la geografía, les enseñan estrategias de cómo hacer el examen. ¿No es cierto? Claro. Entonces, no te preparan para ser estudiante, te preparan para pasar un examen de selección, ¿no es cierto? Entonces, ya, pero sí, lo que acabas de describir es...
no cubren Claro. brechas. Ese eslabón perdido entre la secundaria y la universidad no la cubre la academia preuniversitaria. Sí hay que trabajarla en la secundaria y en la universidad, porque también la universidad pretende que ya entre sabiéndolo todo, ¿no? Entonces... Ya, pero si eso es tan coherente, y que en efecto lo es, como lo que has planteado, ¿por qué no se hace? O sea, ¿por qué hacen siguen manteniendo ese tipo de exámenes de ingreso memorísticos, que son, como tú dices, un listado de preguntas que tienes que adivinar, incluso en algunos casos, y a veces mucha gente ha ingresado sin saber leer y escribir, entre comillas? No sé, pues ya misterios divinos, amigo, porque primero está que yo creo que el sistema universitario tiene una especie de, no sé, pues, de desprecio por la vida escolar, ¿no? Nosotros somos la educación superior, el docente universitario que pedagogía, eso es de ¿no? Eso es de las escuelas, ¿no? Entonces no se molesta en ver el currículo escolar. Yo algunas veces les he dicho a mis amigos, a mis colegas que enseñan matemática, estadística, lenguaje, fíjate en el currículo escolar, fíjate cómo hacen la progresión de estándares desde inicial hasta quinto de media, de qué matemática, qué estadística aprenden y cómo las miden además, ¿ya? Aprenderíamos un montón en la universidad si miráramos un poco mejor en la básica. Entonces, Claro. primero que no la miran, no se molestan en mirarla, ¿no es cierto? Y la otra, muchas personas todavía no están convencidas que los propósitos y la forma que ahora se organiza la básica sean la conveniente, porque la básica se organiza por áreas de aprendizaje en función a áreas problemáticas, en eso de que en la vida todo es integral y no por disciplinas, ¿no es cierto? Entonces, mientras que en la universidad seguimos trabajando por disciplinas. Nosotros enseñamos física, química, matemática, no sé qué, mientras que en el colegio están estudiando ciencias naturales, ¿no es cierto? En función de algún tipo de problemática de la naturaleza o ciencias sociales. Entonces, eso todavía mucha gente no la comprende o no está de acuerdo con eso. Y entonces sigue golpeando por el lado de las disciplinas, ¿no es cierto? Pero bueno, si el chico ya entra sabiendo química en la universidad, ¿para qué va a hacer cursos de química en la universidad, ¿no? Entonces, ahí hay un mejor pacto que hacer entre educación universitaria y educación secundaria para que la secundaria tome más conciencia. Hay muchas cosas que no se hacen bien, por supuesto, ¿no? Pero están bien escritas. Y la universitaria haría bien en tomar nota de, en realidad, qué es lo que promete la secundaria y ese ser su piso de exigencia para el ingreso a la universidad. Es No decir, deberían hay pedir. entonces claro, pero entonces, es decir, hay un divorcio entonces entre las direcciones especializadas dentro del ministerio. Bueno, acuérdate que recién se acaba de aprobar con la ley universitaria última que el ministerio tiene rectoría sobre las universidades, pero esa rectoría no alcanza a organizarles el examen de ingreso porque las universidades tienen autonomía. De la autonomía universitaria hace que el ministerio no tenga ninguna injerencia sobre el examen de ingreso, lo que no quita que pueda, y en eso yo misma puedo hacer golpes de corazón y propósitos de enmienda, intentar tomar acuerdos con algunas universidades para que direccionen así el examen. Mi universidad, por ejemplo, tradicionalmente, para hacer el examen de ingreso, lo que hacen es seleccionar un grupo de profesores que los esconden, están así, ¿no es cierto?, en secreto, y les llevan una cantidad X de libros de las bibliotecas de la universidad. Entonces tú dices, ¿cómo les vas a dar examen de ingreso a los escolares con libros universitarios? Así es. Hace algunos años sí se tomaron la molestia de pedir a la dirección a la Gerencia Regional de Educación los libros escolares. Entonces, esta vez los profes se metieron con los textos escolares. Estaban haciendo un intento de articular un poco más con la secundaria. La verdad es que no sé cuánto avanzaron, pero sé que había por lo menos el proceso de querer intentarlo, ¿no? Ojalá que haya mejor. Ahora,
esto me hace pensar en estos escándalos que han habido por la filtración de las pruebas, ¿no es cierto? Entonces, me pregunto yo, nosotros como país, ¿estamos en qué etapa? Porque esto pasa en todos lados, es decir, así se hacen las pruebas de ingreso en otras universidades, en otros países, en los cuales, digamos, una comisión los mete en un hotel, no salen, no les quitan los celulares, nadie se comunica con nadie, hasta que finalmente sacan la prueba y finalmente ahora se filtra y los alumnos se la comparten por WhatsApp, ¿no? Es decir, ¿eso es así o es que estamos todavía en la era de piedra? Bueno, sí estamos en la era de piedra, pero la verdad es que tuve ese escándalo de fuga de pruebas, inclusive en las pruebas nacionales norteamericanas, ¿no? En donde los chicos se meten subrepticiamente y te roban el examen o las claves del examen, ¿no? O que algunas profesoras lo filtran. Hay, digamos, la prueba de lápiz y papel, que es la que se da, tiene pues esos riesgos, ¿no? Yo creo que se podría revolucionar todo ese sistema. Yo haría inmensos bancos de preguntas y haría ¿qué se llama? Un tipo de exámenes de ingreso voluntarios que lo puedas hacer cualquier día, a cualquier hora, en la universidad, por supuesto, en una computadora donde te sortean las preguntas el día que vas. Y si tienes, no sé, pues 50.000 preguntas y alguien se filtra las 50.000 preguntas y se aprende 50.000 Claro, preguntas, pues que ingrese nomás, ¿no? claro, claro, claro. Pero yo creo Es que hay verdad. cosas que se pueden hacer de una manera, primero, menos traumática y más efectiva, ¿no? Ahora, algunas universidades privadas en Lima han tenido experiencias más interesantes. Por ejemplo, la Universidad Católica del Perú, un tiempo, no sé si la sigue haciendo, tenía una modalidad de ingreso en donde el ingresante hacía un ensayo. Y su ensayo era el que era evaluado y valorado, y una Evaluado, entrevista claro. para ver las aptitudes y vocaciones del postulante, ¿no? Claramente, eso no se puede hacer a nivel masivo, ¿no? Las pruebas estandarizadas del Ministerio de Educación, que tienen partes así en donde los chicos explican cosas o escriben cosas, toman 3, 4 o 5 meses en ser leídas y valoradas por los evaluadores para sacar resultados, ¿no? En un examen de ingreso no te puedes dar ese lujo. Otros Claro, exámenes es verdad, tienen porque es pruebas masivo. nacionales Claro, que es más emite el propio complejo, es Estado verdad. y con el puntaje que tiene el estudiante puede postular a una universidad. Es verdad, bueno, es un tema complejo, van a tener que todavía hilar fino, ver cómo se ajusta este tipo de cosas y al final no sé si va a ser posible hacerlo en este periodo con este gobierno tan inestable, ¿no? Que además cambia ministros cada mes, creo. En fin, Yo ya no diría gobierno, ya diría Estado inestable, ¿eh? es Porque no el solamente es estado el inestable, gobierno, ¿no? sino es el Ejecutivo Sí, y encima el Tribunal Constitucional es y verdad, bueno, es es más verdad, grave en que la eso vida tienes toda la venezolana. razón, es mucho más grave. Hablemos de lo que está pasando. Nosotros creo que somos el último país que que demora en implementar el regreso a la presencialidad en la universidad, en las universidades en general, ¿no? Bueno, ya lo hemos hecho con los colegios, hay algunos problemas. Hay un colegio aquí en Lima, me parece que ayer han detectado contagios, algunos contagios en clases y han suspendido nuevamente la presencialidad en los colegios, ¿no? En ese colegio especialmente. Y también en otros colegios privados han encontrado también contagios. Pero, ¿qué está pasando en las universidades? O sea, ¿por qué nosotros estamos demorando en volver a la presencialidad? Eh, por miedo, creo, porque, digamos, desde el Ministerio de Educación ya se habilitaron las normas que lo permiten, ¿no? Porque hasta el año Uh pasado -huh, estaba prohibido hacer clases presenciales uh -huh, y ahora ya se habilitaron las normas para hacer clases semipresenciales o presenciales en función de lo que cada universidad considere más adecuado a su realidad y las carreras también, ¿no? Hay carreras que uh demandan más -huh, presencialidad. Si tienes laboratorios, por ejemplo, o los chicos de medicina o claro. enfermería, que la presencialidad es crucial. Y otras que no tanto. Y también para valorarlo en cada asignatura. Hay asignaturas que son más proclives a lo virtual y otras más hacia lo presencial, ¿no? Entonces, Uh pero lo -huh, primero que tenemos que hacer entonces ahí es uno organizarnos, pues nos estamos organizando con normas que vienen muy rápido, una sobre otra atrasadas. Lo último que te acuerdas es la de superior, porque la básica es tan grande que la superior sí,
medio que te acuerdas al final, pero además todos estamos sobre escenarios desconocidos. Entonces tenemos que aceptar que el escenario es desconocido, nos tenemos que organizar para eso. Y eso no es fácil que lo logren hacer las organizaciones. Entonces las organizaciones, cuanto más grandes y más antiguas es más difícil, tienen que rápidamente focalizar qué tipo de problemas se pueden presentar, quiénes van a tomar decisiones, ¿no es cierto? ¿Y qué decisiones pueden tomar rápidamente? ¿Qué decisión va a tomar el profesor de aula, el director de escuela o tiene que tomar el rector? ¿No? ¿Y con qué velocidad, digamos? Por ejemplo, estos colegios que están suspendiendo totalmente clases no deberían hacer todo el colegio, porque la norma dice solamente el aula. ¿No? Ha pasado acá en la independencia americana también. Apareció un chico en un aula y han suspendido todo el colegio. No, estamos, ¿no? Entonces, y la otra cosa también, hay una cuota de comodidad. Hay estudiantes y hay docentes que no quieren volver a la presencialidad. Desde lo engorroso lo he escuchado, que público, ¿no es cierto? Hasta los chicos y chicas que encontraron la posibilidad de estudiar desde fuera de la ciudad donde está la universidad, ¿no? Dentro de las provincias de la región, incluso en otras regiones, ¿no? Entonces los chicos aquí en Arequipa, hay chicos de Puno, Cusco, que están escribiendo diciendo, oye, pero yo estoy en Cusco, vamos a empezar la presencial y ¿cómo vamos a hacer, no? Y también están las personas que no se vacunaron, ¿no? Y algunas que no se quieren vacunar. Ese es un grupo, claro, es un grupo importante, ¿no? Que no se han vacunado. No sabemos cuán importante es. A mí lo que me preocupa, como para el caso de cuánto es el esfuerzo en, ¿qué se llama?, en ingreso, no sabemos si son, otra vez, 10, 100 o 1000. Entonces hay que dimensionar. Entonces, y ahí dimensionar, y si son la minoría, como que yo creo que son la minoría, hay que tratar casos excepcionales con medidas excepcionales. Porque solo si son la mayoría necesitas una norma o una decisión institucional. Pero si es un caso excepcional, trátalo como un caso excepcional con alguna decisión excepcional. Entonces, y tienes que hacer un proceso y todos, lo que pasa es que la gente pide garantías. ¿Y cómo vas a hacer esto? ¿Y cómo vas a hacer aquello? ¿Y quién nos asegura esto? ¿Y quién nos asegura lo otro? Nadie. Ya nadie te asegura nada. Claro. Nos tenemos que ir organizando para trabajar en la contingencia e ir aprendiendo en instituciones. Lo pasaron ya los centros de trabajo a mediados del 2020, que empezaron a abrirse las fábricas y todo eso, ¿no? Ya lo pasaron. Entonces, las instituciones educativas y las universidades también nos tenemos que organizar para eso. Hay mucha gente que dice, pero mira, si ya lo moderno, y hemos probado que sí podemos hacer educación virtual, ¿no? Entonces, ¿ya para qué? No tiene sentido. Claro. Es antieconómico, que no sé qué. Parcialmente, esa es una verdad a medias, porque es cierto que es una ventaja y un potencial enorme el trabajo virtual, pero también es cierto que la educación es integral, no es solamente técnico-cognitiva, no es solamente técnico-académica. Hay una lógica de generar comunidad académica, de encontrarte con tu compañero de clases, con tu profesor y establecer un vínculo, establecer redes, contradecirte uno con otro, y no contradecirte uno con otro en la clase, sino en el pasillo. Todos los que hemos estudiado sabemos el valor de los pasillos, o de los jardines, o de los cafecitos o las cantinas alrededor de la universidad. Totalmente cierto. ¿No es que pareciera una cosa menor, pero no es verdad. No, es porque ahí enriqueces los niveles de discusión, ¿no es cierto? Y además se está dando casos, mira, fíjate que, y tú lo debes haber probado seguro, en una clase, los alumnos no pueden hacerte muchas preguntas porque el profesor ya tiene el tiempo limitado y te dice, no, tenemos que avanzar, bueno, ya chicos, dejemos esto, después lo hablamos. Y después lo hablamos y no lo hablas nunca más, ¿no es cierto? Entonces eso se ha perdido. Claro, el que te aborden en el pasillo, por ejemplo, que los mismos chicos te aborden en el pasillo y terminas en una charla de lo más entretenida. Muy rica, pero claro. También las amistades, ¿no? Discúlpame, en cualquier parte del mundo, las redes son parte de las estrategias de sobrevivencia y desarrollo de las personas. ¿Cómo vas a hacer redes si no tienes vínculos personales? Yo invito a pensar cuántos
a todos nosotros cómo hemos conseguido el trabajo que tenemos o las oportunidades a las que tenemos acceso. No, no ha sido porque has mandado una solicitud, bueno, parcialmente, ¿no? Pero alguien te pasó la voz, ¿no? Claro. Alguien te tuvo que firmar una carta de decirte, sí, yo recomiendo al señor o a la señora, o alguien te llama para decirte, puedo ponerte en mis cartas como referencia, ¿no es cierto? ¿Cómo Claro. van a construir eso nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros futuros universitarios, si no están ahí? ¿No? Entonces, Claro. yo acepto y me parece más bien importantísimo el aprendizaje de trabajo autónomo y a lo mejor pues tenemos que tener menos tiempo en la clase y más tiempo leyendo, investigando, haciendo trabajo autónomo, que eso nos ha enseñado la virtualidad, pero yo creo que es indispensable una cuota de contacto presencial, físico, humano, que alimente lo académico por los circuitos informales de la comunicación informal, pero también el establecimiento de redes. Sí. Fíjate que también lo que se ha perdido es el acudir a la biblioteca de tu facultad, ¿no es cierto? Porque ya no vas a la universidad, no vas al campus, y entonces recurres básicamente a Internet, a Google Académico, qué sé yo, pero ya no vas a la biblioteca, ¿no es cierto? Y eso también se ha perdido. Eso también se ha perdido, aunque venía con un proceso anterior, ¿no? Porque ya entre la posibilidad de fotocopiar capítulos de libros y la posibilidad de hacer búsquedas o lecturas en Internet y en los teléfonos inteligentes, la asistencia a las bibliotecas era ya bastante menor. A veces las bibliotecas eran solo salas de lectura, cuando los chicos no sabían en dónde estar y se entraban ahí a leer su copia o en su teléfono o en su propia computadora, ¿no? Ha sido frecuente. Esas cosas las tenemos que replantear en la universidad, cómo es el funcionamiento de la o las bibliotecas, ¿no? Ahora las universidades están teniendo bibliotecas digitales, están comprando libro digital también, ¿no? Entonces, claro. eso hay que repensarlo, ¿no? Pero sí, también es una cosa que se pierde, pues, ¿no? Es verdad. Bueno, es un problema complejo en realidad y hay muchas aristas que solucionar, que abordar y es complicado. Finalmente, Pati, me gustaría que me cuentes cómo está abordando la Universidad de San Agustín este tema del regreso a la presencialidad. La universidad está trabajando todo lo que es elementos de infraestructura, digamos, ha trabajado mucho. La verdad es que durante la pandemia ha trabajado muchísimo en la infraestructura universitaria. Ahora que he vuelto a las reuniones, mis clases están brillantes, esponjosas, nuevas, renovadas. Impecables. ¿Qué se llama? Nosotros ya teníamos una política dentro de la universidad de cero plástico y cero comida chatarra. Entonces la universidad ya tenía puntos para surtir agua filtrada, ¿no? Bebederos, donde los chicos podían tomar agua o rellenar sus botellas, sus tomatodos, y tener agua sin necesidad de estar tomando gaseosas y mucho menos que circulen botellas descartables. Entonces, me ha sido fácil en la universidad poner lo que se llaman puntos de lavado de manos, ¿no? ¿Qué te digo? En el trayecto de la Avenida Venezuela, que es mi puerta de entrada hasta mi facultad, que deben ser más o menos 2 cuadras, debo haber contado fácil 20 puntos de lavados de manos. Mira, qué interesante. Listos, instalados y operativos, ¿no es cierto? Es más, en la entrada nada más hay 6, ¿no? Entonces te chequean tu DNI para entrar, y te dicen, por favor, lávese las manos. Entonces ahí hay jabón, te lavas las manitos. ¿Están exigiendo las vacunas? Sí, para entrar no nos piden que mostremos la vacuna, la verdad. No nos están pidiendo, por lo menos por ahora. Estamos ahora solamente en trabajo de planificación docente, ¿no? ¿Y a cuándo empieza el ciclo? Sí nos han hecho una encuesta para ver cuál es la situación de vacunación o de si hemos tenido o no la enfermedad a todos los docentes y a todos los administrativos. Han hecho están haciendo un sondeo de todo eso. Y lo otro, se están emitiendo normas, pues, ¿no? Se están emitiendo directivas, orientaciones para que cada escuela
organice su trabajo pedagógico y inicie sus clases. Y están animando a que los profesores tengamos reuniones presenciales en todo este proceso de planificación, ¿no? Es decir, entonces, pero no todas las carreras van a volver a la presencialidad, los alumnos. Como te digo, cada carrera está tomando sus decisiones en función de la Ujú, característica de la carrera. ujú, Pero la recomendación de la autoridad es que se vuelva a algún grado de presencialidad y que por lo menos las evaluaciones sean presenciales, que todos los exámenes sean presenciales. ujú. En Claro, mi escuela, por claro. ejemplo, sí tomamos, por ejemplo, los criterios que aprobamos fueron, uno, ver qué materias sí o sí necesitaban prácticas, entonces esas sí o sí tienen horario semipresencial. Segundo, las materias que no necesitaban nada de prácticas tenían que dar exámenes presenciales y que en primer año sí o sí teníamos por lo menos un curso presencial para que los cachimbos tuvieran la experiencia de la vida universitaria Claro, y no solamente del computador, ¿no? sí. Y la otra cosa que hicimos fue concentrar el trabajo presencial en 2 días de la semana, pegados al fin de semana, de tal manera que los chicos o chicas que viven cerca, Ujú, Mollendo, ujú. Camaná, qué sé yo, pudieran solamente, tuvieran necesidad solamente de estar un par de días en Arequipa y luego volver a seguir viviendo en sus hogares, ¿no? Claro. No representa la misma ventaja para los chicos que viven fuera de la región, ¿no? Ya un poco más lejos. Ellos sí o sí van a tener que organizar otra vez su vida en Arequipa, ¿no? Volver, Esos son es algunos verdad. ejemplos de cómo nos vamos organizando en San Agustín, ¿no? Bueno, me alegra mucho en realidad. En fin, es un tema que todavía da para largo. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, si se implementa o no esta norma, esta directiva del Ministerio de Educación para ver cómo va a ser el ingreso libre a las universidades. En fin, nunca se sabe con lo que pasa en nuestro país en realidad. Muchísimas gracias, Patti, por estar aquí Pero como conversando tú conmigo dices, sobre también hay este que irle tema. siguiendo el pulso a las universidades y a los institutos, ¿no? Siempre nos olvidamos de los Ujú. institutos, de cómo están Es volviendo a verdad. la presencialidad, porque yo creo que poco a poco, hacia medio año o fin de año, tendremos que ir de todo. Entiendo que el Ministerio de Educación ya está tramitando la supresión de la norma de 1 metro de distancia. Eso Mm, favorecería que claro. ya podamos utilizar los aforos completos y reducir más las dificultades para organizar la vuelta a clases en presencialidad. Sí, pues es verdad. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Pati. Te mando un gran abrazo y un beso. Nos vemos pronto. Un abrazo, un saludo para todos los que estuvieron por ahí. Sí, seguro. Gracias. Bueno, ya escucharon la conversa, bien interesante, ¿no? Es un tema complejo, hay muchas aristas que analizar, que ver, que decisiones que tomar, en fin, va a depender de cómo se desarrollan en las próximas semanas esta idea de ingreso libre a las universidades. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya para ir terminando, les quería comentar un tema del cual siempre estoy dando información y preocupado, ¿no? Con unas cifras de espanto que he leído hoy, que han sido un estudio que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, de un informe de ¿no? de los nacidos vivos de madres adolescentes del 2020. Y yo me he quedado absolutamente sorprendido y de verdad que dolido por la realidad de nuestro país, ¿no? Se han detectado 1.158 niñas obligadas a ser madres entre los 9 y 11 años. Esto realmente es espeluznante, ¿no? Y fíjense cómo ha ido la tabla. Si bien es cierto, ha disminuido en el año 2020 con respecto a los 2 años anteriores, pero sigue siendo altísimo. En el 2018 hubo 1.501 niñas obligadas a ser madres, menores entre 9 y 11 años. En el 2019, 1.294 y en el 2020, 1.158. De ese universo, 54,7% no habían terminado la secundaria. 23,4% tiene la primaria incompleta y solo el 19,7% tiene la primaria, perdón, tiene 23,4% tiene la primaria completa y 19,7% tiene la primaria incompleta.
Y en las regiones, fíjense, las regiones con más casos de niñas obligadas a ser madres, Loreto tiene 210, Ucayali 120 y Lima Metropolitana 119. Son realmente cifras de espanto que no sé cuándo va a cambiar en nuestro país esa situación y la verdad es que es triste y lamentable. Bueno, finalmente ya para despedirme, como siempre yo les recomiendo un libro y esta vez encontré en mi biblioteca algo que me pareció sumamente interesante, pero además sumamente actual, a pesar de que el libro no es reciente. Este es el libro de Saúl Peña, que es un psicoanalista, que se llama Psicoanálisis de la Corrupción. Es un libro publicado por Peisa hace algunos años ya, pero que sin embargo es tan actual en las cosas que escribió Saúl en este libro que de verdad uno queda sorprendido. Hay un capítulo dedicado al proceso de la corrupción en el Perú y que habla de la ética y el gobierno. Y les quiero leer unos parrafitos para que vean cuánto no ha cambiado el Perú en los últimos años. Este libro es de, a ver, les digo, la edición es del año 2003. Fíjense, ¿cuánto tiempo ha pasado? Miren lo que escribió Saúl Peña. El tema de la relación entre ética y gobierno puede ser abordado desde diversas perspectivas. Para hacerlo, es indispensable comprender cabalmente nuestra situación y las condiciones políticos, sociales e histórico-culturales en que vivimos, es decir, ubicarse en una fenomenología del espacio político en situaciones precisas y concretas. La democracia se ha visto interrumpida en América Latina en décadas recientes por dictaduras militares. Juntas militares como la Argentina, la Uruguay y la brasileña, dictadores como Pinochet, Trujillo, Somoza, Stroessner, etc. Algunas de las cuales revistieron su crueldad proveniente de una identificación nazifascista con un discurso de justificación del crimen. En el Perú, la convivencia ha sido violentada nuevamente en la década del 90 por el totalitarismo implantado por el gobierno de Fujimori. Nuestras vidas se han visto invadidas por esta realidad social, la cual nos llama a reflexión. Para hacerlo es necesario seguir el camino de Freud. El camino que Freud señaló en su obra Psicología de las Masas. La pseudo-democracia que hemos vivido en el Perú durante los sucesivos gobiernos de Fujimori se ha distinguido por el predominio de la psicología de lo aparente, predominio implantado por una mente maligna como mecanismo de poder orientado a cubrir y deformar la realidad. Dicho fenómeno se extendió hasta abarcar prácticamente todas las esferas del gobierno y a un número evidente de sometidos que, al ser descubiertos en su complicidad con la red de la corrupción, han tratado de aparecer como víctimas o engañados. Me refiero a aquellos cuya conciencia culposa confirma lo que estoy diciendo y no a los que realmente no tomaron ni toman parte de esta complicidad. Asimismo, a un número considerable de ingenuos identificados posiblemente con el drama del engaño de Pizarro Atahualpa, cuya versión moderna consiste en haber proyectado una confianza idealizada a favor de este gobierno al que le adjudicaron buenas intenciones. Se refiere al gobierno de Fujimori. En realidad, quienes han participado del festín de la corrupción han pretendido la perpetuación de su poder para satisfacer una ambición exacerbada que solo puede sustentarse en la idea de que el poder hace al hombre y no el hombre al poder. Es decir, la filosofía de la torta, como esto es, de la repartija. Es lamentable ver que en determinados momentos incluso algunos sectores de la oposición se vieron seducidos consciente o inconscientemente a emular ciertas actitudes antidemocráticas del gobierno de Fujimori que corresponden a la lógica perversa de el fin justifica los medios. Debemos interrogarnos sobre los efectos que un gobierno de esta naturaleza tiene en el psiquismo y la cultura de un país. ¿Cómo coexiste la sociedad con la dictadura y la tiranía institucionalizada, omnipotente y supercontroladora, no solamente física, sino psicológica, mental, espiritual, anímica y éticamente? ¿Cómo circula en el hogar, en la escuela, en la calle este mensaje contradictorio, esta psicología de los dos rostros? Qué interesante, ¿no? Esas preguntas que se hace Saúl Peña en este libro tan interesante de analizar y de leer, creo, Psicoanálisis de la Corrupción, que yo realmente se los recomiendo. Debe estar, Peisa siempre mantiene sus ediciones al día, así que ojalá que lo puedan encontrar, porque la verdad que el libro es apasionante, sobre todo el análisis que hace tan profundo de la corrupción, de la política, de la ética y de las cosas que todavía seguimos padeciendo en nuestro país, ¿no? Bueno, gracias a Leticia que está por ahí, a la señora Meli que siempre se conecta, Ángela Rodríguez, ¿cómo estás? A Fabiana, Fabiana de Glane, que siempre también se conecta. En fin, como ya saben, esta entrevista va a ser colgada en YouTube para quienes no la vieron y
si les gustó el programa, ya saben que pueden compartirlo en Facebook. Así que nos vemos la próxima semana. Tengo una entrevista, ojalá, esto no lo voy a adelantar, pero ojalá se pueda concretar para la próxima semana, que va a ser sorprendente. Les mando un gran abrazo y un beso a todos y espero que compartan esta entrevista. Nos vemos. Chau, chau.